Muy buenos días, jóvenes. Un gusto saludarlos a todos los alumnos del cuarto C. Espero que estén bien de salud junto a sus familias y aquellas personas que están pasando por momentos complejos, mucho ánimo, que esto esperamos se va a superar lo antes posible. Vamos a pasar a presentar nuestra tercera cápsula de contenido histórico que está en relación a las unidades que en un año normal deberíamos estar analizando y que corresponde a la primera unidad, al tema número 2, el Estado de Derecho. Recordar un poco lo que es la metodología de trabajo que hemos venido implementando. Utilizamos el libro de cuarto medio, el cual todos se les entregó, y los que no se lo pudieron llevar, se escaneó, se subió a un PDF y se les envió a la página del liceo y en los distintos WhatsApp y elementos que se han contactado desde el momento que comenzamos a hacer estas transmisiones. Básicamente, a mí me interesa que lean el texto en el capítulo 1, lo vamos a ir dividiendo los distintos temas. En este caso corresponde leer y repasar desde las páginas 21 al 27 del texto, capítulo 1, libro de cuarto medio, traspasar los conceptos más relevantes y los esquemas determinados a su cuaderno. Recordar que el cuaderno va a ser nuestro elemento de proceso para analizar el avance de ustedes y volviendo lo antes posible, no sabemos cuándo, ojalá podamos hacerlo en agosto, revisar y de alguna manera transformar eso a una evaluación que nos permita aportarle a este esfuerzo que están haciendo. Necesito también que envíen las fotos respectivas de este avance al WhatsApp personal, que ustedes ya lo saben, con todo me he comunicado, y también al correo institucional que es patricio@sanconrado.cl. ¿Qué es lo que hemos visto hasta el momento? De la unidad 1, régimen político y constitucional chileno, el capítulo 1, Estado de Chile, y hasta el momento, en la cápsula anterior, las bases de la institucionalidad, los valores fundamentales de la Constitución, las características del Estado de Chile, la forma jurídica de este Estado, que es un Estado unitario, el concepto de descentralización y desconcentración, y cuáles son los límites a la soberanía de los derechos humanos. He preparado algunas transparencias, diapositivas que le permitan ir ubicándose en esta cronología de materia y contenidos que hemos desarrollado. La idea es que no se estresen, que pongan atención y avancen paulatinamente en torno a la posibilidad de ir deteniendo estas diapositivas. Como ustedes pueden observar, estoy en la sala que nos cobijó durante todo el año anterior para darle un contexto más representativo y real. Bueno, ¿qué es lo que me interesa que veamos hoy día como concepto? Del capítulo 1, régimen político y constitucional, el tema 2, el Estado de Derecho. Y los conceptos básicos, ¿cuáles son? ¿Qué es lo que es la supremacía constitucional? Responsabilidad y legalidad, la probidad y transparencia de la función pública, el principio de separación de funciones y la condena al terrorismo en todas sus formas por parte del Estado. Bueno, recordar un poco lo que fue la primera convocatoria a nivel de estas cápsulas, identificando lo que es el Estado, que se clasifica de distintas maneras, en una primera instancia como régimen político, y este régimen político ejerce una forma de poder a través de sistemas, y estos sistemas son los democráticos y los autocráticos. También podemos encontrar formas de gobierno en las cuales se organiza este Estado, y aquí vamos a encontrar tres fundamentalmente: un tipo de gobierno que organiza un tipo de Estado que organiza el gobierno de una manera asambleísta, parlamentarista y presidencialista. También en la organización interna, que está abocada fundamentalmente al territorio, cómo se organiza este territorio, vamos a encontrar dos tipos de Estado, uno federal y otro unitario. Y finalmente, de acuerdo al origen del poder, vamos a encontrar dos tipos de formas, uno republicano y otro monárquico. Entonces, esta es la estructura general de los estados. Como ustedes pueden observar, se clasifica de distintas maneras, ya sea política, de gobierno, interna y de poder, pero en resumen lo que podemos describir es que el Estado chileno es un Estado unitario, democrático, presidencialista y republicano. Esos son los conceptos que hay que entender básicamente. ¿Qué se entiende por Estado? Una agrupación humana fijada en un determinado territorio que
este territorio debe estar determinado por un ordenamiento social, político y jurídico. Si no existe territorio, no hay Estado, pero este Estado no puede quedar al arbitrio ni de manera general, sino que tiene que estar constituido en una estructura, y esta estructura tiene que apuntar, y eso es lo importante, al bien común de las personas. Ahora, en la actualidad estamos hablando de un Estado liberal moderno, pero esto ha ido cambiando en el tiempo. Las primeras constituciones y conceptos de Estado están apoyados en los regímenes medievales, de lo que fue el periodo medieval Renacimiento, de lo que fue el periodo de la monarquía absoluta, donde el rey ejercía todo el poder y la concentración de lo que era el Estado en sus manos. Famoso fue Luis XIV, con la máxima "el Estado soy yo", pero posteriormente se pasó de una monarquía absoluta, siglo XV, siglo XVI, hasta fines del XVI, comienzo del XVII, a un despotismo ilustrado, donde el concepto de Estado aparece, pero sin la participación. Todo para el pueblo, pero sin el pueblo. Y lo importante en este cambio de lo que fue, o en el tránsito hacia un Estado más liberal, el concepto de soberanía y el concepto de ley. La ley se impone inclusive a lo que son los gobernantes, y esto lo vamos a encontrar básicamente en dos revoluciones muy trascendentes del fines del siglo XVIII. Acuérdense que hablar del siglo XVIII estamos hablando de los años 1700, hay que bajar uno, hay que recordar ese jueguito que yo les enseñé, que fue la Revolución Francesa y la Revolución Norteamericana. La norteamericana de 1776, con toda la independencia de las colonias norteamericanas de Inglaterra, y la Revolución Francesa marcó todo un cambio de la estructura política administrativa de los estados occidentales, con tres lemas famosos que permean todo lo que son las constituciones y los derechos humanos en la cultura occidental, como son el lema de libertad, igualdad y fraternidad. No me quiero detener mucho en esto para avanzar, y bueno, como el concepto de Estado de Derecho, surgen estas dos denominaciones: lo que es el Estado, que es una organización jurídica de una sociedad, bajo un poder denominado que se ejerce en un territorio, ya lo habíamos definido, y es apoyado por un conjunto de normas que establece, digamos, el derecho. Aquí vamos a encontrar un esquema que aparece también en el libro, lo que significa el Estado de Derecho liberal de fines del siglo XIX, con algunos principios y algunas ideas centrales, y estas estructuras del derecho liberal de fines del XIX empiezan a mutar hacia el XX. Hablar del siglo XIX, estamos hablando de los años 1800, y empieza a cambiar, a transformarse hacia el siglo XX, y le permite dar una característica básica en el aspecto social. La sociedad empieza a ejercer una presión a los de los estamentos más bajos, y determina que el Estado liberal vaya de la mano de un Estado benefactor. Nosotros lo analizamos bien en todo lo que fue el accionar del año anterior en la historia política de Chile, con el paso, ¿no es cierto?, de una república autoritaria a una república más liberal, y hacia lo que es gobiernos como autoritarios de Carlos Ibáñez Campo, y que cambiaron un concepto social hacia el gobierno de Arturo Alessandri Palma en 1925, que permitió, bajo el cambio de la Constitución del 33 al 25, darle una mayor participación al pueblo, pero también generar las bases para que haya un Estado más benefactor, más social, atendiendo todo lo que fue el despueble del económico, del cierre de la salitrera, la creación del hacinamiento de Santiago, el paso de la ruralidad al urbanismo, y evidentemente que los cordones de pobreza fueron muchos, y el Estado tuvo que meterse la mano, ¿no es cierto?, al bolsillo, y generar algunas estructuras que vayan suavizando los niveles de extrema pobreza que vivían, sobre todo el proletario. Entonces, pasamos de un Estado liberal con algunos principios hacia un Estado más benefactor, donde el derecho aboga en torno a lo que es las mejores condiciones de vida de la sociedad. Algunas características para el Estado de Derecho que ustedes pueden apreciar y están ahí presentes. Existen cuatro niveles, ustedes pueden leerlos ahí, discutirlos inclusive con sus familias y analizarlos en el libro de clase. La idea es tampoco que se estresen, pueden descansar, ¿no es cierto?, mirar la televisión, parar un poco el video. Esa es
la característica de tener este video más a mano para ir acompañándolo en el avance de la clase, con el libro a mano, pueden tomar sus cafecitos, miren tele, salgan al patio, piquen leña algunos, y luego vuelven y continúan con lo que es el desarrollo de esta actividad, como lo hicimos en algún proceso de salida a terreno el año pasado, y ustedes pueden observar en la fotografía. Bueno, el Estado de Derecho establece algunas normas fundamentales que son obligatorias. Este concepto que define lo que es la estructura de Estado, y ya entendemos lo que es Estado de Derecho, determina algunas normas fundamentales que están establecidas en la Constitución, y en este caso fundamental son 4. La supremacía constitucional, el principio de interdicción de la arbitrariedad, el principio de responsabilidad y el de distribución del poder estatal en diferentes órganos. Además se agrega una quinta normativa que es la condena al terrorismo en todas sus formas. Entonces, yo necesito que ustedes vayan analizando y leyendo las transparencias, las diapositivas, y dejando claro cuáles son los conceptos. Por ejemplo, el primer concepto es supremacía constitucional. La Constitución es la norma máxima que ejerce las atribuciones de poder en el Estado a nivel político. Y en este sentido tiene que someter a todos los gobernantes y gobernados a su poder. Por lo tanto, hay ciertas claves para explicar lo que es la Constitución, y todas las personas, grupos y órganos tienen que estar supeditadas a la acción directa de la Constitución. La ley suprema es la Constitución, y cualquier otra interpretación que se haga de la ley tiene que estar abocada directamente a lo que es este marco constitucional. Entonces, es el primer principio de supremacía constitucional. Podemos ver un esquema donde aparece piramidalmente las estructuras de todas las leyes y ordenanzas del país, y en la cúspide está, ¿no es cierto?, la Constitución Política de la República, y para abajo se van desprendiendo una serie de interpretaciones que también se reconoce como otro tipo de ley, hasta llegar a las ordenanzas y circulares que están determinadas por el aparato administrativo. El siguiente principio es el de interdicción de la arbitrariedad. Interdicción significa prohibición, y arbitrariedad aquello que implica un acto absoluto de jerarquía apoyado en lo que va en contra de la ley. Por lo tanto, para que no exista una interdicción de la arbitrariedad, tiene que darse algunos principios que prohíben a las personas que ejercen el gobierno ir en contra de las leyes. Y para evitar estas situaciones, la Constitución establece alguna delegación de poder para controlar esta arbitrariedad. Y ahí tenemos dos órganos del Estado que se desprenden de la misma Constitución, para controlar el poder de los distintos órganos del Estado. El Tribunal Constitucional, que es muy cuestionado desde el punto de vista político porque es remedio de un sistema autoritario, y el Senado, que ejerce la fiscalización más directa de algunas estructuras a nivel de las autoridades, específicamente de las leyes. También tenemos el principio de responsabilidad y legalidad. Toda autoridad, todo órgano tiene que estar ejerciendo su poder de manera muy responsable, acorde a lo que significa el imperio de la ley. No puede ir en contra de la Constitución y tiene que estar supeditado a la estructura y al orden jurídico que ésta determine. El poder es responsable de ejecutar sus actos conforme al orden jurídico. Si no lo hace, evidentemente que también es cuestionable desde el punto de vista de lo que significan los tribunales en sus distintas estructuras. El otro principio fundamental que establece la Constitución es de probidad y transparencia de la función pública. En su artículo 8 de la Constitución señala textual: el ejercicio de las funciones públicas, en cualquiera sea su estructura, obliga a sus titulares, a las personas que lo ejercen, a dar un estricto cumplimiento al principio de probidad en todas sus actuaciones. Y aquí nos metemos un poco en la moralidad, en la ética, puesto que la probidad está de la mano de lo que significa acciones de conducta humana positiva y de las virtudes. Por lo tanto, las personas que ejercen la función pública tienen que ser honorables, transparentes, probos en todos sus aspectos, ojalá de vida. Se hace difícil. Hemos visto muchos casos que son cuestionables a nivel de los medios de comunicación y del país. Pero a lo que se apunta es a un ideal, y hacia allá hay que marcar el destino para que, evidentemente, en los países
sean positivos y se enaltezcan dentro de lo que significa su desarrollo. Si no hay funcionarios pros y duchos y aptos para el cargo, evidentemente que los países terminan corrompiendo. Aquí está el concepto de transparencia para que la vea, la analice. Hay dos tipos de transparencia, también la activa y la pasiva, que necesito que la marquen la diferencia. Todos los organismos estatales y públicos tienen que ejercer algunos elementos para que a través de sus instrumentos estos sean públicos y abiertos a la sociedad, y también nosotros como personas, digamos, ciudadanos comunes, podemos ejercer una solicitud ante determinados órganos para determinar o solicitar, ¿no es cierto?, cualquier elemento que queramos representar de la acción o institución pública a nivel de los requerimientos. O sea, tiene que haber una transparencia en este ámbito de saber, por ejemplo, cómo fue desarrollado el cargo público de determinada persona. Están las cuentas públicas, como ya sabemos, pero también está el requerimiento de saber cuánto gana un funcionario, el gobernador, el intendente, quién está trabajando, de qué manera obtuvo ese cargo. Entonces hay una transparencia que las sociedades democráticas como las nuestras tienen que darse. Está también la normativa constitucional de las separaciones de poderes, donde evidentemente las funciones del Estado están distribuidas en distintos órganos, y los órganos son cuerpos o grupos de personas que reúnen ciertos requisitos establecidos por la ley, especializados en la realización de ciertas actividades o funciones. Por lo tanto, el artículo 7 de la Constitución establece esta separación de poder y establece también la equiparidad o digamos, el equilibrio entre los tres. En nuestro país tenemos tres poderes: el poder ejecutivo, el legislativo y el judicial, que ustedes pueden observar acá en este esquema. Cada uno responde a ciertas autoridades: el ejecutivo, el presidente; el legislativo, las cámaras representativas de diputados y senadores; el Congreso; y el Poder Judicial, los tribunales de justicia en sus distintos ámbitos, desde la Corte Suprema para abajo. Ahora, estos son fiscalizados fuertemente, sobre todo los organismos públicos, por la Contraloría, y ya veíamos el Tribunal Constitucional que ejerce algún control bajo ciertas determinaciones políticas que se van dando a nivel de interpretación de algunas leyes. Entonces, eso necesito que lo traspasen también al cuaderno a nivel de cuáles son los poderes del Estado, y sobre todo identifiquen cuáles son los organismos de control que se ejercen. El último punto que quisiera de alguna forma tocar, que como norma de la Constitución la condena al terrorismo en sus amplias expresiones, entendiendo, ¿no es cierto?, el artículo 9 de la Constitución Política de 1980, y entendiendo también que por conducta terrorista no solamente hablamos de un atentado a las Torres Gemelas, no solamente hablamos de lo que significa el terrorismo de Estado, donde efectivamente vamos a encontrar ejemplos notorios en nuestra comuna, como lo pudimos apreciar el año pasado en alguna salida de terreno que tuvimos, sino también lo que es tanto el terrorismo de Estado, como por ejemplo una violación, un secuestro, un atentado a lo que significa la propiedad privada. Hay muchos elementos y procesos que pueden denominarse como terrorismo en general. Entonces tenemos un terrorismo de Estado y también un terrorismo activista que está presente en la vida cotidiana de los países occidentales de alguna u otra manera. En Chile está en la Constitución determinado la oposición evidente a todo acto terrorista, pero también hay algunas leyes como la 18.314 y la 19.021 que ha ido un poco interpretando este concepto. Lo importante es determinar que debe existir por los países occidentales modernos, a raíz de toda la derivación de la comunidad internacional, la condena en su amplia expresión al terrorismo. Nosotros tenemos algunos ejemplos, me gustaría que los recuerden, los hemos identificado, donde todavía algunas familias están pagando este efecto. Finalmente, identificar y responder esta pauta de trabajo que les he preparado, donde necesito que copien los esquemas al cuaderno, como ya se lo he solicitado, y responder las siguientes preguntas. Primero, ¿qué es el Estado de Derecho? Segundo, ¿una monarquía absoluta es democrática, sí o no?
Ustedes lo identifican en base a la explicación, al contenido del cuaderno, pueden buscar antecedentes también en internet, los que puedan, los que no en el libro, y explicar cuál es su respuesta, si me dicen que sí, ¿por qué? Y si me dicen que no, ¿por qué? Definir qué se entiende por supremacía constitucional, nombrar los principios clave de esta, qué es la probidad y qué es la transparencia, cuáles son los poderes del Estado y quién los fiscaliza. Definir terrorismo, qué actos terroristas se dieron en nuestra comuna. También pueden tomar algunos ejemplos que han salido esta semana en los medios de comunicación, porque estamos hablando de terrorismo de Estado. De cierto modo hay un ejemplo en la comuna, histórico, y por otro lado hay terrorismos activistas que están presentes día a día en las noticias. Así que pueden ir a la noticia, al noticiario 8:30, 9, prender un canal de televisión y van a salir una serie de actos que me interesa que me den algún ejemplo o lo identifiquen. Nombrar los capítulos de la Constitución Política de Chile. Básicamente, este es un trabajo que desarrollamos el año anterior, por lo tanto es bueno recordarlo. Ya sabemos en la primera cápsula histórica qué es lo que es la Constitución, las bases de la institucionalidad, nombrarlo. Tantos capítulos, cada uno con su nombre respectivo, al cuaderno, una fotografía. En general, estos trabajos desarrollenlos en el cuaderno, como ya le he dicho, un tema de proceso, le tomo una fotografía y me la envío. Bien, jóvenes, espero que estén bien, cuídense, nos vemos lo antes posible, ánimo y un saludo cordial y un abrazo. También me gustaría que ante esta circunstancia de término y desarrollo del trabajo, ustedes puedan relajarse como lo hicimos en esa salida de terreno. Un fuerte y caluroso saludo de despedida.